4 es, ¿no? Exactamente, Exacto. tal Por cual. si perdió la dirección. 441. 441, ahí está, bien dicho. Bueno, lo vamos a presentar, vamos a charlar un rato con el diputado nacional de por Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro. No sé si ya nos estás escuchando, Alejandro, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Alejandro, bueno, llamarte en este momento tan importante, por decirlo de esta forma, venimos con una seguidilla de paros, no solamente este año, sos un referente en lo que es materia de educación, y queríamos escuchar tu palabra, más que nada cómo se viralizó y hay un video específicamente de un padre, bueno, demostrando su hartazgo ayer junto al Consejo Escolar en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, a ver, la verdad que a mí estas cosas me parecen que son muy buenas y muy saludables, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no hay cambio educativo, no hay reforma educativa posible, no vamos a mejorar la educación en la República Argentina si no están involucradas las familias. En este momento debemos estar en el momento más crítico del sistema educativo desde que se fundó la República Argentina, ¿no? Y no alcanza con que algunas personas en algunos espacios políticos demos la pelea o nos enfrentemos. Nosotros nos enfrentamos a Baradel, ¿sí? Yo creo que haber sido el primer ministro de Educación que tuvo la relación que tuvo con Baradel. Y nosotros ya en el 2016 decíamos, acá los paros son políticos, acá esta persona es una persona del gobierno. No, bueno, usted exagera. Tuvimos razón, pero lo sabíamos. Lo que dijo este papá es lo que cualquier papá hubiera dicho, porque estamos hartos. En este mismo momento que yo estoy hablando con ustedes, lejos de Bahía Blanca, pongamos a 500, 600 kilómetros, en La Matanza, en la escuela 139, también se han juntado los padres porque estuvieron 45 días sin clases. Las clases volvieron hace 15 días y pasa como pasa en Bahía Blanca. 2 días tienen, un día no tienen, el día que van los chicos tienen 2 horas porque faltan 2 docentes o porque no están los auxiliares o porque hace frío o porque hace calor o porque hay ratas o porque se cortó la luz, ¿no? O porque no se designan a los docentes y a los auxiliares. Y la realidad, y de nuevo, compartiendo toda la indignación de todos estos padres, de estas 400 y pico de familias, en estas 20 y pico de escuelas, ¿no? No somos todo lo mismo. A ver, en marzo del 2016, yo me enfrenté a un sindicalista que ustedes deben recordar, Balcedo, el que ahora está, supongo que está preso, el que se fue a Uruguay, era el titular del gremio SOEM, que tiene más o menos 1/3 de todos los auxiliares de portería de la provincia de Buenos Aires. Y había empezado un paro, ¿no? En La Plata había empezado un paro, básicamente, después lo quería extender a toda la provincia. Y lo hacía en escuelas icónicas de La Plata, que son esas escuelas que cuando hay paro van los medios, ¿no? Tanto de La Plata como los nacionales, y dicen, acá hubo paro. Traté de razonar con él, lo llamé, traté de hablar. Cuando me di cuenta que era irrazonable, ¿saben qué hice? Contraté en forma directa una empresa de limpieza privada y la mandé. Por supuesto, se pueden imaginar, me llovieron denuncias, etcétera. Bueno, pero uno no es ministro o funcionario para pasarla bien, ¿no? Autoricé a los consejos escolares a contratar, ¿no? Por supuesto, les soy sincero, era una medida que no iba a poder mantener en el tiempo por un tema económico, Costos, Claro. ¿no? Pero, ¿qué hice además? Y esto me llevó al Ministerio de Justicia y después a una causa en la justicia. Les desconté el salario a todos. ¿Por qué? Yo, cada vez que he tenido un paro, tanto docente como no docente, siempre desconté el salario. Primero, por una cuestión de justicia. No es lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, ¿no es cierto? Sí. Sí, vos faltás al trabajo, entonces, te descuentan presentismo, porque es una falta, tal cual. no, el presentismo y el día Y el día, El día sí, de ambas, trabajo. porque es una falta injustificada, ¿sí? Ahora, doctor Finocchiaro, ayer hablábamos con Lorena Misevich, que es la titular del cuerpo del Consejo Escolar aquí en Bahía Blanca.
que fue, bueno, la representante educativa que estuvo en escena cuando se dio este video que trascendió e incluso usted hacía mención. En algún punto decía que había una cuestión de empatía, de catarsis, de entender cuál era la situación de los padres, pero que en definitiva ellos abrieron las puertas del consejo escolar en un gesto de buena voluntad, entendiendo que no era órbita de ellos la solución. Entonces la consulta para alguien que ha estado muy involucrado como usted en lo que es el sistema educativo, ¿por dónde pasa la solución si el consejo escolar evidentemente no puede aportar esa bendita solución para destrabar este tema? A ver, el Consejo Escolar lo puede hacer y se tiene que hacer cargo. Ahora, el responsable final es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Miren, en este caso que les conté de Balcedo, SOEME no es un gremio educativo, por lo cual le correspondía al ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Que tampoco lo podía destrabar. Entonces yo agarré y un día a las 7 de la tarde firmé la resolución, ¿sí? Y salimos a contratar a las 8 imagínense, llamando básicamente por la guía a las 8 de la noche. Y ¿saben qué? Fue el punto de inflexión, porque lo que se dieron cuenta es que teníamos la voluntad de romperles el paro, ¿no? Ahora, la provincia de Buenos Aires tiene otro problema, que Bahía Blanca hoy lo está mostrando en toda su crudeza. La provincia de Buenos Aires tuvo el peor de los apagones educativos en la República Argentina, ¿no es cierto? Argentina, el gobierno nacional decidió cerrar las escuelas en la pandemia. Una brutalidad, pero brutalidad. No digo, pongamos en los primeros 15 días o en el primer mes, que nadie sabía por dónde venía esta cuestión del COVID. Ahora, no hay lugar más seguro que una escuela, se los garantizo, porque es seguro sin COVID ya, porque hay protocolos sin COVID, ¿no? Sí, sí. Después lo que debía haberse hecho es abrir cuando dejaba de circular el virus, volvía a circular el virus, suspendíamos las clases, ¿cuánto tiempo? Hasta que dejaba de circular y volvíamos, ¿no es cierto? Y cada día ganado era una bendición, porque es cierto que de la pandemia o de una guerra no se sale indemne. Ahora, terminó eso, se supone que las escuelas están abiertas, no es en Bahía Blanca. Bahía Blanca hoy nos acaba de mostrar el camino, esa es la verdad. Bahía Blanca hoy acaba de poner sobre el tapete lo que está pasando en todos lados de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en América, en Villarino, en Bragado, en cualquier lado, que es que las escuelas saben un día sí y un día no, que van los chicos al secundario y de 7 horas o de 6 horas dicen, bueno, hay 3 porque no se han designado los profesores, porque hay ratas, bueno, por lo que fuera. Tal cual. La educación... Sí, perdón. No, digo, la educación es un sistema. Entonces, funciona cuando todas sus piezas funcionan. Es decir, no sirve que en algún distrito de la provincia de Buenos Aires hoy todo esté perfecto, o que la escuela de la vuelta de tu casa, porque tiene un gran cuerpo directivo y un gran cuerpo docente, haya tenido clase todos los días. Sirve que todas las escuelas, en este momento, estén dictando clases. Perdón, ¿eh? No, No, por favor. por favor. Y por todo esto también, por todo este contexto, por todas estas situaciones que se llega al hartazgo de los padres, que es como se vio en la jornada de ayer. Ahora le quería consultar, ¿usted cree que hoy en día no está esa voluntad de romper el paro o la gran cantidad de paros que se están haciendo? No. A mí, a ver, dos reflexiones. La primera, no, porque básicamente Kicillof y Gileoni son socios de lo que están haciendo el paro. ¿Sí? Socios políticos, no estoy diciendo ninguna otra cosa, porque están rompiendo el paro. Segundo, un funcionario público nunca tiene la buena voluntad, entrecomillado, de atender a la gente. Digo, ni de tratar de solucionar los problemas de la gente. Es su obligación. Y si no es su obligación, trasladarlo para arriba, preocuparse si no tienen las herramientas. Entonces, lo que acá se está mostrando es que estamos de una forma crítica en el peor momento de la educación en la República Argentina. Miren, yo doy clases en 2 materias en 2 universidades públicas, ¿no? Y a veces uno ve que muchos de los chicos que ingresan no tienen el capital cultural, no para aprobar mi materia, sino básicamente para recibirse, ¿no?
Y el otro día estaba con unos chicos de 20 y pico de años y no podían creer lo que yo les decía, lo que se aprendía en la primaria, ¿no? Entonces googleamos el manual del alumno bonaerense de séptimo grado de 1980, que cuando yo terminé la primaria. Y les juro que se quedaron con los ojos desorbitados. O sea, en matemática, por ejemplo, además de, bueno, fracción, la regla de tres simples, potencia, ¿sí? Se leían no menos de 15 textos durante el año, de Baldomero Fernández Moreno, Rubén Darío, Juana de Ibarburu, Miguel Cané, bueno, todos los continentes, los accidentes geográficos, la sabana africana, la selva africana característica, todas las presidencias argentinas, eso en el manual de séptimo grado. Sí, se empobreció el contenido. el Ahora, contenido educativo. Sí. Doctor, yo me quedo con esto que marcaba sobre socios políticos, y lo describió bien para referirse al alineamiento que hay entre Baradel, que lo ha dicho en su momento públicamente, que no le va a hacer paros al gobierno de hecho, no hizo provincial, ninguna. con Axel Kicillof y el ministro Silioni. Ahora, como usted hablaba inicialmente que el comienzo está en la rebeldía, entre comillas, de los padres, ¿no le pediría lo mismo a los representantes del Consejo Escolar que están dentro de Juntos de activar un poco? Bueno, a ver, a mí esto me llega por Emiliano Álvarez Porté, que es un dirigente del PRO de Juntos de Bahía Blanca, y por la concejal Martínez. Entonces, digo, claro que estamos activando, porque si es verdad, yo no voy a contradecir al papá, que tiene razón en todo lo que dijo, pero no todos hemos actuado igual desde la política frente a esto. Nosotros a Baradel lo enfrentamos, y nosotros a Baradel lo vamos a volver a enfrentar el año que viene, porque ahora tenemos a los papás, ¿sí? Y los papás tienen que saber que no hay escuelas abiertas, ¿sí?, con Baradel. Le tenemos que ganar, ¿no? Y estamos hablando de Baradel, porque cuando digo socios políticos, hablo de Baradel. ¿Saben por qué? Porque no hay que confundir a Cetera con los docentes. No hay que confundir a ATE con los auxiliares. A ver, el 80% de los docentes de la provincia de Buenos Aires, el 85%, trabajan y están, en este momento están angustiados porque hablan conmigo. Yo camino a la provincia y hablan conmigo, están angustiados, están estresados, no pueden trabajar más en esas condiciones, no pueden trabajar más con los aprietes de Cetera. Cetera va y aprieta en los colegios, ¿sí? No pueden trabajar más si no tienen condiciones básicas. Y no hablo solo de las económicas, que son importantes, hablo de condiciones donde donde les bajan línea, donde viene el delegado de Cetera y le dice, che, para el 25 de mayo, para el 9 de julio tenés que dar esto. Bueno, leía, pasó ahora, Alejandro, de hecho pasó sin duda, ahora es lo que se comparte en redes, el tema de lo que pasó con la manifestación por lo que estaba pasando en Jujuy, que fue un lineamiento de hacer paro por esto, pero bueno, viene desde arriba. Pero eso son cosas que por ahí uno no puede afirmar, pero bueno, vos lo estás diciendo. No, yo sí te las afirmo porque las conozco y porque, ¿sabes qué? Realmente estoy podrido de que, a ver, pareciera, todo el mundo le tiene miedo a Baradel, todo el mundo le tiene miedo. Yo no le tengo miedo, yo los enfrenté y los voy a volver a enfrentar y los vamos a volver a enfrentar. Entonces, a ver, solamente pueden, a partir del Estado y del alineamiento del Estado, digamos que es, por ejemplo, quien aprueba los libros de texto, no los aprueba en cuanto a el fondo de la cuestión, pero uno aprueba para saber que, bueno, este libro corresponde o tiene los conocimientos curriculares de séptimo grado, de sexto grado. No se hace un análisis mayor a eso, pero sí lo hace el Estado. Entonces, cuando pasan los sucesos de Jujuy o de cualquier otra cosa, entonces ahora, por ejemplo, para el 9 de julio, pongamos, aparece Cetera con un cuadernillo y aprieta a los docentes y les dice, bueno, tenemos que hablar el 9 de julio de la independencia y tomando como base los hechos de Jujuy, acá tienen fotos y esto y el otro. Ustedes no saben la angustia de aquel docente que no lo quiere hacer. Claro. Sí, sí. No, pero tiene al delegado no, es que tiene al delegado de Cetera ahí. Claro. Y a lo mejor algunos de los directivos también. Entonces,
la alternativa es que le pasan la primera hora a la última hora, que justo donde tiene otra escuela, o la pasan de la mañana a la tarde. A ver, o te mandan qué sé yo, a dar clases adentro del baño, digo, o sea, son cosas que son graves y saben cómo solucionarse con la sociedad civil, Claro. con los padres, porque Esto que vos ves cuando... ahora, Alejandro, ¿lo has vivido antes? Porque, bueno, estás en educación desde hace muchos años. Esta revolución de los padres, digo. No, Mirá. por eso te estoy diciendo. Sí, sí, que A ahora ver, es el momento. la pandemia fue una atrocidad, Sí, sí. ¿no? Pero yo siempre tiendo a ser positivo y a ver lo bueno que me deja lo malo. Eh, una de las cosas buenas que dejó la pandemia fue el involucramiento de los padres, porque se dieron cuenta de dos cosas. Uno, que la educación es importante, Sí. que sin educación sus hijos no van a tener un futuro. Y dos, se dieron cuenta de lo mal que estaban sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando estaba papá, estaba mamá o quien fuera en la casa, y se daban cuenta que el nene o la nena que estaba en quinto grado no leía, no leía. Hoy que estamos todo el día ocupados con nuestro trabajo, con el teléfono, y no estamos tan ocupados como estuvieron nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos pendientes de la educación de nuestros hijos. Papá y mamá dijeron, pero ¿cómo? No lee, tiene 10 años y no lee. Eh, le pidieron que haga una suma para calcular cuánto iban a gastar en el supermercado y no sabía sumar o no sabía restar. ¿Sí? Pinocchiaro, ayer en la Nueva Play, en este mismo canal, en el programa Lique Prieta, el padre de que se viralizó el video vino al estudio y él habló de algo que le llamó la atención, que la educación no está declarado como servicio, como el gas, como la luz. ¿Se puede que la educación sea un servicio? Bueno, perdón, la educación es un servicio Ujú. y por eso yo decía, ojo que no somos todos iguales. Yo he presentado, me ha acompañado el diputado Ritondo, la diputada Vidal y un montón de diputados más, un proyecto, yo soy diputado nacional, para declarar a la educación como servicio estratégico esencial. ¿Qué significa declarar a la educación como servicio estratégico esencial? Significa que las escuelas deben estar abiertas todos los días y si no pudiese por alguna inclemencia, digamos un eh, eh, problema climático o lo que fuera, eso se recupera sí o sí. ¿Qué pasa con los días de paro? Porque ahí tenemos que conjugar el derecho a huelga y el derecho a la educación de los hijos. Y es nuestra la sociedad la que debe decidir qué derecho tiene más importancia, ¿no? Yo no tengo duda que la educación. Pero acá no cercenamos el derecho de huelga en el proyecto que hemos presentado. Decimos, en el caso de un paro legítimo y legal, porque no todos los paros son legítimos y legales, tienen que ser votados en congresos, asambleas. Acá, un día a las 12 de la noche, sacan un paro para el otro día y se terminó. Sí, Tal sí, cual. tal cual. Bueno, Tal cual. el día que hay un paro, entonces tiene que haber una guardia del 50% en las escuelas de directivos, maestros y auxiliares, ¿no? Ahora, que reciba a los chicos y se dé clase. ¿Va a ser el mejor día del mundo en la escuela? No. Pero vamos a demostrar como sociedad el valor que tiene la educación para nosotros. Y además, va a comenzar a haber adentro de la escuela un debate. Adentro, ¿por qué? Porque supongamos, esto se entrega, las guardias, el sistema de guardia, el mismo día que el cuerpo directivo entrega la planificación anual. Supongamos que yo, maestro de primer grado A, me tocaron los días pares. Y va el tercer paro y me toca siempre a mí. Entonces yo voy y le digo a Maribel, que la maestra de primero B, mirá Maribel, yo voy a venir mañana porque me toca la guardia, pero no me haces la gauchada, no venís, porque la verdad que tener 80 chicos, 70 chicos, ¿qué me va a decir Maribel? Díganme, ¿qué me va a decir? Por supuesto que ella tiene el derecho de decirme no, porque mañana no me toca y hago paro. Pero Maribel me va a decir si es una buena persona. Y repito, la gran mayoría de nuestros docentes son grandes personas. Sí, Ale, mañana estoy con vos. Y ahí empezamos a romper esta lógica única en el sindicalismo argentino, de que el paro
es la primera ratio de todo conflicto. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un día un titular en un diario y dice, pongamos, la UOM mañana parará. Cuando van abajo al artículo dice, después de 6 meses de arduas negociaciones, la UOM ha dispuesto un día de paro, ¿no? Bueno, acá el paro es antes de empezar a negociar. Claro, ese es el tema, sí. No es un chiste, ¿eh? No, pero causa gracia ya, Alejandro. No es un chiste, pero, lo sabemos, pero... Sí. ¿Se acuerdan ustedes la doctrina de los bombardeos, ¿cómo le llamaba Bush? Preventivos de Bush. Sí. O sea, te bombardeo por las dudas. Claro. De los ataques preventivos de Bush, por las dudas te ataco. Bueno, a nosotros, María Eugenia Vidal, a mí, Baradel, en diciembre del 16 nos hizo un paro por si no lo convocábamos en febrero. Claro. Era un paro donde ya estaba terminando el año, la gente estaba cansada, digo, bueno, o sea, un paro preventivo. Claro. Fuimos los únicos que tuvimos un paro preventivo. Piensen una cosa, yo ahora medio que perdí la cuenta, pero hacia principios de este año llevábamos más de 1000 días de paro desde el 83 hasta ahora, ¿no? Y esto era la cuenta que hacía un sindicato, no que hacíamos nosotros, un sindicato docente. Es decir, que en 40 años perdimos 6 ciclos lectivos. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile, ni Bolivia, ni Perú, ni Colombia, ni Brasil tienen ese triste récord. No me estoy comparando con Finlandia, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que en la era del conocimiento, en los últimos 40 años en esa carrera, Argentina regaló 6. ¿No? O sea, entendemos la crisis en la que vivimos, Sí, es tremenda. Muy preocupante, muy preocupante. La verdad que sí, Alejandro, nos quedaríamos por horas hablando, sinceramente. Pero bueno, queríamos tener tu palabra. Sabemos que que esto va para largo, porque hace años que pasa, es una decadencia ya lo que está pasando con el tema de educación, pero bueno, queríamos tener tu palabra, como te digo, gracias por tu tiempo y seguramente nos pongamos en contacto más adelante. Yo primero les agradezco mucho, segundo, saludos a todos allá en esa hermosa, preciosa ciudad de Bahía Blanca, que me encanta, ¿sí? Y tercero, decirles, yo sé que los padres todos no se quieren politizar, yo estoy a disposición, inclusive estoy a disposición para ir allá. Bien. Digo, y voy como Alejandro Finocchiaro, digo, porque a mí me interesa la educación, pues yo he visto en mi vida lo que hace la educación con la gente. Entonces, no se puede tolerar más. Tiene que haber un acuerdo básico sobre esto. Así que gracias, muchas gracias, que tengan un buen viernes. Gracias, y vos también, que tengas un lindo fin de semana. Bueno, allí pasaba Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de Juntos por el Cambio. La verdad que era para hablar